Hey, hola a todos. Esto podría ser una posibilidad remota, pero estoy tratando de averiguar si hay alguien por ahí que recuerde un gran apagón a mediados de noviembre del año 2014. Fue un evento bastante grande en ese momento, pero nunca he conocido a nadie que lo recuerde o que esté dispuesto a hablar de ello si lo recuerda. Se cree que la Tierra cambió a otra dimensión y no tengo idea de si fue el apagón solo en mi ciudad o si fue en todo el país o en todo el mundo. Si soy honesto contigo, sospecho que fue un acto global. Si lo recuerdas, entonces todo esto tendrá sentido para ti. Si no lo haces, entonces probablemente pensarás que soy un lunático. Y sí, tal vez lo sea. Espero que alguien pueda decirme que no lo estoy. Cuando ocurre un evento importante que hace añicos nuestra visión colectiva de la normalidad, lo procesamos compartiendo nuestra cuenta única de la causa con otros. Nos preguntábamos cosas como ¿dónde estábamos el 11 de septiembre? O nos unimos sobre nuestras experiencias compartidas de miedo y aislamiento en los primeros días de ya saben el COVID. Nunca he tenido la oportunidad de hacer eso con esta situación, así que voy a tratar de hacerlo ahora. Aunque solo sea porque estoy preocupado por lo que aún podría estar por venir y porque no tengo a nadie con quien hablar sobre este miedo. Así que si recuerdas algo parecido, por favor déjamelo en la caja de comentarios. El apagón ocurrió la noche del jueves, el 13 de noviembre del 2014. En aquel entonces mi ex y yo vivíamos cerca de sus padres y los visitábamos bastante a menudo para cenar y ver la televisión. Por lo general era un asunto bastante tranquilo y por lo general estábamos demasiado agotados de la jornada laboral para socializar mucho. Acabamos de ver nuestros programas en silencio, de vez en cuando compartiendo diversión en una broma, en una comedia de situación, o debatiendo una teoría sobre el misterio de la trama de un programa. Así es más o menos como iba esta noche hasta que de repente todo se apagó. Se apagaron las luces. Debió haber sucedido en algún momento entre las 7:30 p.m. y las 8, porque estábamos viendo Jeopardy cuando perdimos la electricidad. Fue raro porque no había inclemencias del tiempo y en realidad estaba perfectamente despejado afuera. A medida que nuestros ojos se ajustaban, podíamos ver las estrellas por las ventanas de la sala de estar. Eran más brillantes de lo que cualquiera de nosotros la habíamos visto antes. También podíamos ver algunas luces parpadeando en la distancia. Era como una espeluznante luz verde parpadeando cerca del horizonte como un rayo en una tormenta distante. Pensé que probablemente estaban soplando transformadores, y cuando mi ex me preguntó cuáles eran los destellos, su padre Neil dijo lo mismo. Por lo que pudimos decir, lo que estaba produciendo los flashes no estaba haciendo ningún sonido. Pero es muy posible que estuviera sucediendo demasiado lejos para que el sonido nos llegara. Los padres de mi ex vivían en un suburbio no exactamente cerca de nuestra ciudad en la costa oeste de los Estados Unidos, pero sí lo suficientemente cerca como para que siempre hubiera contaminación lumínica. Ahora, en ese momento no había contaminación lumínica. Solo las luces verdes intermitentes en la distancia y las estrellas brillantes en el cielo nocturno. Asumimos que esto significaba que el apagón estaba bastante extendido. Los padres de mi ex crecieron en pequeños pueblos y ambos estuvieron de acuerdo en que nunca habían visto un cielo nocturno tan brillante y lleno de estrellas como en ese entonces. No habría sido posible con una gran ciudad llena de luces a solo 20 millas de distancia, por lo que la energía también debió haber estado allá afuera. Recuerdo que Neil, mi suegro, sacó 3 linternas de uno de los cajones de la cocina y Lori, la madre de mi ex, encendió un par de velas en la sala de estar, una en la cocina y otra en el baño de abajo. Neil salió al garage y regresó con una radio alimentada por una batería. La encendió y jugueteó con los diales buscando algo para llenar el silencio. Solo había estática. Lo puso en una estación de noticias local y lo dejó a bajo volumen para que pudiéramos escuchar si alguien comenzaba a transmitir algo. Fue un poco emocionante en cierto modo. ¿Conoces esa sensación de estar en la oscuridad cuando se va la luz? No estás seguro de por qué y no estás seguro de cuándo las cosas volverán a la normalidad.
Se suponía que tanto mi ex como yo íbamos a trabajar al día siguiente, y estábamos mareados con la esperanza de que no tuviéramos que ir, como niños viendo caer la nieve en una noche de escuela y esperando un día de nieve. Fue increíble. Además hubo una sensación adicional de seguridad al saber que no había una tormenta afuera que causara la interrupción y amenazara con volar un árbol contra la casa. En ese entonces Lori sacó algunos juegos de mesa y nos sentamos en el suelo de la sala de estar y jugamos a Scrabble. Después de un tiempo oímos que la estática en la radio se aceleraba y una voz comenzó a hablar en voz baja. Mi ex estaba más cerca de ello, así que fue y subió el volumen. Revisé mi teléfono, todavía estaba cargado en ese momento y vi que apenas eran un poco después de las 9:30 p.m. La voz de la radio era la voz de una mujer. Hola a todos, este es un anuncio de servicio público. Actualmente estamos experimentando cortes de energía generalizados y los servicios públicos son limitados. Por favor, permanezcan en el interior y le informaremos cuando tengamos más información. El mensaje se producía una y otra vez, así que, bueno, lo rechazamos de nuevo. Fue un poco desconcertante y bromeamos sobre cómo esta era una forma horrible de mantener a la gente tranquila. Hablamos de que ninguno de nosotros había escuchado un mensaje de servicio público como ese antes durante un corte de energía. El mensaje continuó sonando en segundo plano a bajo volumen hasta que Neil se levantó y apagó la maldita radio. No necesitamos escucharlo una y otra vez. Lo comprobaremos antes de acostarnos y veremos si algo ha cambiado, dijo, y así seguimos jugando a Scrabble. Alrededor de las 11:30 p.m. decidimos que probablemente deberíamos irnos a la cama. Mi ex y yo aún no estábamos seguros de si tendríamos que trabajar por la mañana, y pensamos que era mejor estar bien descansados por si acaso. Sus padres tenían una habitación de invitados en la que nos quedábamos de vez en cuando estábamos cuidando la casa, y Lori nos invitó a dormir allí por la noche. No parecía que tuviéramos que salir de todos modos. Revisamos la radio una vez más y el mensaje siguió siendo el mismo. En eso todos nos dirigimos a nuestras habitaciones para descansar un poco. Todavía podía ver los destellos verdes en el horizonte fuera de la ventana del dormitorio. Puse una alarma en mi teléfono para las 7:15 a.m. Probablemente debería haber conservado la batería, pero no quería dormir en el trabajo si la energía volvía a encenderse. Recuerdo que nos despertamos en medio de la noche con el sonido de una voz en auge que venía del exterior. Por favor, permanezcan en el interior. Les informaremos cuando tengamos más información. Todos quédense adentro. Eso se reprodujo una y otra vez y se hizo más fuerte durante un rato antes de volverse gradualmente más suave y más lejano. Supongo que era uno de esos camiones militares con un altavoz o algo así. Probablemente conduciendo por el vecindario y transmitiendo el mensaje, pero yo no vi nada allá afuera. Solo podía ver los destellos verdes. El reloj en mi teléfono decía que eran las 3:22 a.m. Para las 7:15 de la mañana sonó mi alarma. Me levanté y giré el interruptor de la luz de la habitación de invitados, pero no sucedió nada. Miré por la ventana, pero estaba empezando a salir la luz, así que no podía decir si algún edificio fuera del vecindario todavía tenía electricidad. Fue reconfortante que no pudiéramos ver ningún destello verde en el horizonte a la luz de la mañana. Mi ex fue a usar el baño y yo bajé las escaleras para encender la radio. Sin embargo, el mensaje escalofriante era el mismo. Actualmente estamos experimentando cortes de energía generalizados y los servicios públicos son limitados. Por favor, permanezcan en el interior y le informaremos cuando tengamos más información. Este es un anuncio de servicio público. Volví arriba y estaba entrando en la habitación de invitados justo cuando mi ex salió del baño. Muy bien, hoy no hay trabajo, dije y me tiré a la cama. Apagué el teléfono y ella se unió a mí y los dos estábamos profundamente dormidos de nuevo bastante rápido. Manteníamos las persianas abiertas. La luz del día parecía segura y era reconfortante.
Nos despertamos más tarde cuando alguien llamó a la puerta del dormitorio. «Cariño, ¿estás despierto allá adentro?» Escuchamos la voz de Lori, mi suegra. Mi ex respondió con lo siguiente: «Sí, mamá, estamos aquí». «Muy bien, ¿puedes decirme si las cortinas están abiertas allá?» Mi ex y yo nos miramos fijamente el uno al otro. «Sí, mamá, las cortinas aquí están abiertas, ¿por?» «Hija, ¿puedes cerrarlos y bajar y ayudarnos a tu padre y a mí? ¡Es urgente!». Me levanté y abrí la puerta. Todavía me estaba despertando, así que mi cerebro no estaba procesando las cosas lo suficientemente rápido. «Ah, pero ¿a qué se refiere, suegra?», pregunté. Lori pasó junto a mí y entró en la habitación con un rollo de cinta adhesiva en la mano. Cerró las cortinas opacas y comenzó a grabar los bordes de las cortinas en la pared. Esta fue una vista muy confusa de ver 30 segundos después de despertar. «Por favor, bajen las escaleras y ayuden a su suegro, él lo explicará», dijo ella. Bajamos las escaleras. En medio de la sala de estar había un montón de mantas, sábanas y ropa. Neil estaba poniendo un edredón grueso en la ventana de la cocina. Cuando él nos vio, dijo: «¡Oh, genial! Ya están despiertos. Necesito que tomen la ropa en esa pila y la metan debajo de la puerta principal y la puerta del garage». La radio estaba encendida y podía oír un nuevo mensaje sonando. «Este es un anuncio de servicio público. No hay necesidad de alarmarse. Por favor, mantengan la calma. Quédense en casa y cierren las ventanas y cortinas. Intenten limitar la cantidad de aire y luz exterior que puedan entrar en su casa. Es muy importante que bloqueen tantas ventanas, tragaluces y huecos debajo de las puertas como puedan. Llenen su bañera y tantos recipientes como sea posible con agua del grifo. Le informaremos cuando tengamos más información». Ayudamos a Neil y a Lori a bloquear tantas aberturas al exterior como pudimos mientras el mensaje seguía sonando en la radio. Mi ex y Lori trabajaron en el piso de arriba y yo ayudé a Neil en el piso de abajo. Llenamos ambas bañeras con agua. Llenamos todos los vasos del armario con agua del grifo y los dejamos en el mostrador. Una vez más estábamos en la oscuridad, solo con linternas y velas. Encendí mi teléfono para comprobar si había servicio, pero no tenía ninguno. Mi teléfono decían que era poco más de las 11 a.m. Hicimos un balance de toda la comida en la casa. Pensamos que probablemente teníamos suficiente comida para comer cómodamente durante unos 10 días. Tal vez 20 si realmente racionáramos con cuidado. Neil no creía que tuviera sentido empezar a racionar todavía y decidimos que comenzaríamos a hacerlo después de 3 días si las cosas no cambiaban. Así que supimos que probablemente estábamos listos para unas 2 semanas. A todos nos resultó mucho más difícil mantener la calma que la noche anterior. La energía ansiosa en la casa era palpable. La situación parecía mucho más desgarradora ahora, y no queríamos apagar la radio, por lo que el anuncio de servicio público sonó durante todo el día en segundo plano. Hicimos todo lo posible para jugar o hablar del trabajo y actuar como si todo esto fuera normal. 1 o 2 veces escuchamos la voz resonante de nuevo afuera, probablemente desde un camión con altavoces, siempre advirtiéndonos que nos quedáramos adentro y nos cubriéramos las ventanas. Sin embargo, aparte de esa sorpresa matutina, nada cambió mucho a lo largo de ese día hasta que nos fuimos a la cama. A excepción de los altavoces, había estado muy tranquilo afuera desde que se cortó la luz. A última hora del viernes por la noche o el sábado por la mañana, no estoy seguro de qué hora era exactamente, todos nos despertamos con un sonido inquietante desde afuera. Parecía que estaba muy lejos y justo fuera de la casa, todo a la vez. Era este sonido profundo y vibrante en algún lugar entre un fuerte zumbido y el sonido monótono y constante de una bocina de latón. No se desvaneció ni entró o salió, solo estaba allí inevitable y llenaba el espacio que nos rodeaba. Los 4 temerosos salimos de nuestras habitaciones. Todos estábamos visiblemente sacudidos, pero nadie se atrevió a mirar afuera para tratar de encontrar la fuente del sonido. Neil trató de consolarnos y dijo que probablemente no era nada de lo que preocuparse, pero obviamente también estaba bastante asustado.
Decidimos bajar todos y dormir juntos en la sala de estar, y cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que la radio ya no transmitía ningún mensaje. Neil reemplazó las baterías y las volvió a encender, pero todavía no había nada. El único recordatorio que tuvimos del mundo exterior fue la bocina monótona, no deseada en algún lugar de la distancia. Uno por uno nos volvimos a ir a dormir. Creo que yo fui el último. Debo admitir que tengo una ansiedad bastante fuerte y todo esto se estaba volviendo cada vez más raro y más difícil de manejar. Honestamente, no sé cómo alguien puede dormir a través de los ronquidos de Neil, pero al menos el ronquido era algo para escuchar, aparte del zumbido de la bocina o la estática de la radio. Eventualmente me alejé, pero fue un sueño inquieto y definitivamente no me cansé de ello. Fui el primero en despertarme el sábado. El reloj de la pared decía que era un poco más de las 5 a.m. El zumbido continuaba. Normalmente tomo café por las mañanas y esta fue mi segunda mañana consecutiva sin él, así que tuve dolor de cabeza, pero definitivamente no estaba cansado. Miré en silencio a través de los armarios con la esperanza de que tal vez Neil y Lori tomaran un poco de café frío enlatado o algo más con cafeína que no requiriera electricidad para hacer. Pero no había nada. Encontré un poco de Tylenol en el botiquín del baño y lo tomé antes de desplazarme por las frecuencias de radio con la esperanza de encontrar alguna otra estación que estuviera transmitiendo, pero nada, no había absolutamente nada. Por el rabillo del ojo vi un destello verde. Miré a mi alrededor y vi que la cinta de una de las cortinas de la sala de estar se había soltado, así que fui a pegarla de nuevo a la pared. No sé por qué, pero sentí la necesidad de mirar afuera a través de la brecha, y así lo hice. ¿Qué podría pasar? Nada de cerca parecía fuera de lo común. En la distancia, los destellos verdes continuaron en el horizonte. Volví a sujetar la cinta a la pared y me senté en silencio leyendo el libro de reglas de Scrabble hasta que los demás se despertaron. No sé cómo fue ese sábado para ustedes, si es que lo recuerdan, pero fue bastante tranquilo para nosotros. Fue un poco agradable, honestamente. Nos hicimos un plato de desayuno de fruta en rodajas y un poco de queso que estaba en la nevera. Evaluamos que estaba todavía intacto y sano. Jugamos algunos juegos de mesa como Scrabble por un tiempo y luego cambiamos a uno. Lori me dejó mirar los libros de su habitación para ver si podía leer algo aparte del libro de reglas de Scrabble. La bocina nunca se detuvo y no salió de nuevo en la radio. Tampoco recuerdo haber escuchado ningún altavoz en todo el día. Creo que ayudó a mi ansiedad haber mirado por la ventana esa mañana. Los destellos verdes seguían siendo espeluznantes, pero era bueno saber que el mundo exterior todavía se veía casi normal. Casi. Aparte del implacable sonido de la bocina, destacó que no había cambiado mucho en nuestra situación, por lo que se sentía menos urgente y peligroso. Incluso el sonido de la bocina era cada vez más fácil de ignorar. Yo dormí mejor esa noche. Cuando nos despertamos el domingo y nos dimos cuenta de que todavía no había electricidad, tuvimos que empezar a pensar seriamente en racionar nuestra comida. Acordamos que trataríamos de atenernos a una comida al día. Decidí que sería mejor tratar de durar todo el tiempo que pudiera sin comer, así que yo no comí nada esa mañana. Neil reemplazó las baterías de la radio y se aseguró de que todavía estuviera marcada en la estación de noticias. Y de nuevo hicimos todo lo posible para mantenernos fuertes y tranquilos. Jugamos a juegos de mesa. Lori trató de enseñarme a meditar. Debatimos si nos rescatarían o no y si estábamos o no en una situación que requería rescate. Creo que todos teníamos la sensación de que algo estaba sucediendo que era más que un corte de energía, pero ninguno de nosotros sabría lo que podría ser. Por la noche, el reloj en la pared era la única forma en que podíamos hacer un seguimiento del tiempo ahora. Convencimos a Neil y a Lori de que jugaran a las cartas contra la humanidad. Mi ex y yo se lo habíamos dado por Navidad un par de años antes, pero nunca lo tocaron. Lo encontramos en el armario de su pasillo y le suplicamos que lo jugaran con nosotros. Si hay algo que es genial para curar el aburrimiento es este juego. Había pasado mucho tiempo desde que nos divertíamos tanto.
Nos estábamos muriendo de la risa, especialmente escuchando a Neil y Lori leer combinaciones de cartas inapropiadas. Abrimos una botella de vino, luego una segunda botella y luego una tercera. Probablemente estábamos en nuestro cuarto o quinto partido cuando escuchamos un fuerte estruendo afuera y toda la casa comenzó a temblar. No sé si también recuerdas el terremoto, pero si lo haces, entonces entiendes el horror que estábamos a punto de experimentar. El suelo debajo de nosotros se sentía como si estuviera rodando. Las cosas se caían de los estantes. Las sábanas y las mantas comenzaron a caerse de las ventanas y todos nos apresuramos a volver a ponerlas. De alguna manera eso se sintió como lo más importante, ya que dicen que hay que pararse en una puerta o esconderse debajo de una mesa durante un terremoto. Pero en su lugar todos teníamos este instinto para proteger las ventanas. Lo único que cualquiera de nosotros sabía sobre esta situación era que se suponía que debíamos mantener las ventanas cubiertas. A medida que el temblor se calmó, oímos una sirena sonando en la distancia, no como el de una ambulancia. No. Sonaba más bien como una sirena de ataque aéreo o algún otro tipo de advertencia. Nunca había oído nada igual. El fuerte estruendo del terremoto fue reemplazado de nuevo por el sonido de la bocina, pero la bocina era mucho más fuerte que antes, aparentemente más cerca de nosotros y mucho más estridente. Realmente era menos como un zumbido y más como una bocina ahora. Tan fuertes como eran las sirenas de ataque aéreo, no podían ahogar la bocina. La estática de la radio se aclaró una vez más y escuchamos la voz. Esta vez no fue la voz de la mujer. Hablaba en inglés, pero no podía fijarle un género. La voz tenía un eco extraño y metálico, pero no sonaba como si fuera por interferencia de radio o por cualquier problema con la transmisión. Era solo que la forma en que sonaba la voz era sin género, monótona y aburrida. Este es un anuncio de emergencia. Por favor, permanezcan en sus casas. No salgan y bajo ningún motivo miren afuera. Encuentren un área central en su casa y no se muevan. Aléjense de todas las ventanas y puertas y cúbranse los ojos. Es muy importante que no dejen de escuchar esta transmisión o podrían ser raptados. Ese mensaje se repitió y se repitió muchas veces. Este es un anuncio de emergencia. Todos corrimos frenéticamente hacia el centro de la casa, cerca de la escalera, ya que el sonido de la bocina se hacía aún más fuerte. El terremoto había terminado, pero la casa seguía vibrando. Tal vez incluso retumbando, tal vez por las sirenas a todo volumen y el sonido de la bocina que ahora rugía a nuestro alrededor. No salgan y no miren bajo ningún motivo afuera. Esta voz era tan inquietante. Es muy importante que no dejen de escuchar esta transmisión. Si no hacen caso de estas reglas, serán raptados. Y fue entonces cuando tuve un ataque de pánico. Mi terapeuta dice que yo asumo los peores resultados posibles. Me sentí abrumado por la realidad de todo lo que nos dijeron que hicieran. Llenar las bañeras con agua, cubrir las ventanas, meter la ropa en cualquier hueco y mudarnos al centro de la casa y cubrirnos los ojos. En ese momento me pareció obvio lo que estaba a punto de suceder. Íbamos a morir, así que es como se vería un ataque nuclear a gran escala. Esto fue demasiado. Demasiado ruido, demasiada presión, demasiadas cosas sucediendo a la vez. Yo tenía que salir de ahí. No podía respirar. Yo iba a morir en el suelo, en medio de los suburbios, después de haber visto solo un atisbo del mundo exterior en 3 días. Apenas estaba pensando racionalmente. Yo decidí ir y al carajo me lancé hacia la puerta. No podía quedarme sin hacer nada. Mi ex me gritó horrorizada y trató de perseguirme, pero mi suegro la tiró hacia atrás. ¡No, hija! ¡Quédate en la casa! Si salimos, vamos a morir, déjalo. Llegué a la puerta y escuché a Neil gritar. ¡No mires afuera, hijo! Yo miré hacia atrás y vi a los 3 apartar la cabeza de mí y cubrirse los ojos. Lentamente le di vuelta a la manija, la abrí y me tiré afuera. Sus gritos desaparecieron detrás de mí mientras cerraba la puerta.
Suponiendo que seas mejor siguiendo las instrucciones que yo, aquí es donde mi experiencia probablemente difiere de la tuya, si tienes algún recuerdo de esto. La sirena era mucho más fuerte afuera, probablemente mucho más intensa de lo que recuerdas, y también lo era el sonido de la sirena, pero aún así era más reconfortante de lo que era en la casa con toda esa conmoción, y el aire fresco y frío fue un alivio. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. Nunca había visto tantos de ellos antes, con la contaminación lumínica que normalmente nos da la ciudad. Los destellos verdes también parecían más brillantes que antes y mucho más cercanos ahora, pero de alguna manera no interfirieron en absoluto con la luz de las estrellas. E incluso en medio de un ataque de pánico fue una vista impresionante y yo miré fijamente con asombro. Escaneé los cielos en pista de cualquier signo de Armagedón nuclear, pero lo que encontré en su lugar se quedará conmigo hasta que muera. En los cielos sobre nosotros estaba el objeto en forma de triángulo negro más surrealista e increíblemente grande y sólido, mucho más oscuro que cualquier cosa que haya visto antes. Este se desviaba lentamente por el cielo nocturno. Puede que ni siquiera hubiera sabido que estaba allí si no fuera por el hecho de que bloqueó las estrellas mientras se movía. Fue el objeto más grande que había visto en toda mi vida, excepto la propia Tierra. Más grande que cualquier montaña que haya visto y mucho más extensa que cualquier ciudad que haya conocido. Parecía estar muy arriba en la atmósfera superior y todavía ocupaba un buen 30% del cielo nocturno, así que sé que tenía muchas millas de ancho. No había nada que me dijera que debería haber sido capaz de ser colgado en el aire de la manera en lo que lo hizo. No tenía propulsión visible ni rotores, aparte del hecho de que estaba volando. Mientras veía el objeto tallar lentamente su camino a través del mar de estrellas, el sonido de la bocina se desvaneció en un zumbido de nuevo, y luego se alejó hacia el silencio. Las sirenas también se desvanecieron hasta que hubo una calma serena y me di cuenta de que esta enorme nave no estaba haciendo ningún ruido en absoluto. Simplemente se deslizaba en silencio a través del cielo nocturno, moviéndose de este a oeste hacia el océano Pacífico. Finalmente alcanzó el horizonte occidental y comenzó a desvanecerse gradualmente detrás de las colinas. A medida que se movía, reveló las estrellas que estaban ocultas detrás de su inconmensurable marco. Milla por milla desapareció detrás de la Tierra hasta que vi el último desaparecer en una intensa ráfaga de la luz verde en el horizonte. No sé cómo me percaté de esto, pero justo antes de que desapareciera, pude ver manos y caras observando desde el interior de la nave. Pero lo más aterrador de todo esto es que ni siquiera eran alienígenas. ¡Oh, no! Eran seres humanos como tú o como yo, los cuales estaban atrapados en esa nave. Todo a la vez, en la quietud de la noche, el mundo se iluminó de nuevo. Todas las casas y las farolas a mi alrededor brillaban intensamente, y la mayoría de las estrellas parecían salir de la existencia apagadas por la contaminación lumínica de la ciudad. Escuché a un vecino abrir su ventana y algunas risas surgieron de su casa. Había música en algún lugar de la distancia. Miré fijamente el horizonte occidental durante lo que parecieron días, preguntándome si realmente había visto lo que pensaba que había visto. El mundo parecía diferente ahora. Parecía imposible, pero la memoria estaba quemada en mi cerebro. Finalmente respiré hondo y me di la vuelta para volver a entrar. Mis sentidos estaban inundados con el sonido de la televisión, algunas comedias de situación con una pista de risa, y entré en la sala de estar para ver a Lori. También estaba mi suegro y mi ex sentada en los sofás viendo un programa. Yo me senté con ellos. Ninguno de nosotros dijo una palabra. Cuando nos fuimos a casa esa noche, mi ex y yo nos sentamos en silencio durante todo el viaje en coche y nos fuimos a la casa sin decirnos una palabra. Al día siguiente en el trabajo, todo parecía extrañamente normal y nadie tenía prisa por hablar de los acontecimientos de los últimos 3 días. Así que me senté en el escritorio e hice algunas tareas de baja categoría y vi el reloj correr hacia las 5 de la tarde. Me moría por hablar de lo que todos experimentamos, pero nadie en la oficina lo mencionó o ni siquiera insinuó algo fuera de lo común.
No fue hasta que casi se acabó el día que finalmente me encontré con una conversación con un compañero de trabajo. Él me preguntó cómo me fue mi fin de semana y me reí y le dije que definitivamente fue memorable. Luego le pregunté cómo estaba aguantando después de todo lo que sucedió y estaba genuinamente confundido de una manera que no podía ser posible para alguien que simplemente había experimentado ni siquiera una fracción de lo que yo experimenté. Fue solo entonces cuando me di cuenta de que nadie más tenía ningún recuerdo de lo que sucedió. Todavía no he conocido a nadie que recuerde el apagón del 2014 o la bocina constante en la distancia o incluso el terremoto, por no hablar del extraño objeto no identificado que bloqueaba el cielo. Me temo que la Tierra pasó a otro plano y la mente humana ha sido reseteada, o tal vez muchos de estos seres humanos han sido sustituidos. Han sido sustituidos por cosas que simplemente ni siquiera son humanas o tienen conciencia, simplemente están ahí para rellenar el mundo, para hacer creer a los sobrevivientes que siguen siendo los seres amados que todos conocemos, pero no, estamos equivocados. Si alguien sabe de lo que estoy hablando, te ruego que me lo digas. Este evento ha cambiado toda mi vida y ha hecho añicos mi comprensión del universo que me rodeaba, y no tengo a nadie con quien compartirla. Incluso si no vieras la nave triangular que se extendió millas a través del cielo nocturno y el negro más oscuro que puedas imaginar, sería bueno saber que alguien al menos recuerda el corte de energía. Es muy aislado sentir que esto se ha perdido de nuestra memoria colectiva y me pregunto si mi propio recuerdo es la única evidencia que queda de lo que sucedió durante esos 3 días. Durante esos 3 días en donde la Tierra cambió. Evidentemente he mantenido la boca cerrada durante mucho tiempo, temiendo lo que mis amigos y familiares pensarán de mí, si es que yo les menciono lo que sucedió ese fin de semana. Pero es muy importante ahora que averigüe si alguien más recuerda algo de esto. Mucho tiempo he vigilado el cielo nocturno y durante la mayor parte de ese tiempo nunca he visto nada fuera de lo común desde ese día. Eso es hasta hace unos 6 meses cuando vi un triángulo negro bloqueando las estrellas. Era mucho más pequeño de lo que vi en 2014, probablemente solo unos pocos cientos de pies de ancho, pero su forma era inequívocamente la misma. Los he estado viendo cada vez más últimamente en 2023. Ahora todas las noches, cuando miro el cielo, por lo general, mucho después de que todos los demás hayan ido a la cama, juro que puedo ver 1 o 2 triángulos más pequeños de color negro moviéndose lenta y silenciosamente por el cielo. Si sales esta noche y te haces el favor de mirar hacia arriba, es posible que te puedas encontrar con uno. Sí, son difíciles de ver, pero busca estrellas que entren y salgan de la existencia y entonces podrás ver el contorno de un triángulo perfecto. Anoche, cuando los estaba buscando, creo que empecé a ver destellos verdes de nuevo en el horizonte. Son mucho más atenuados de lo que eran entonces, pero están ahí. Creo que no he estado durmiendo mucho últimamente y parecen estar cada vez más brillantes a medida que pasaba la noche. Tal vez mis ojos se están adaptando mejor a ellos, ya que estuve despierto toda la noche mirando al cielo. También juro que escuché el débil sonido de una bocina constante en la distancia, pero nadie está hablando de ello hoy. Tal vez todo el mundo ha sido reemplazado, o está ciego, o quizás ni siquiera son conscientes de lo que sucede, o tal vez yo esté enloqueciendo. No puedo decir que mi salud mental haya sido excelente desde el 2014, pero quién sabe. Aún no creo que esté del todo loco. No puedo evitar preguntarme si estas cosas también estaban sucediendo en las semanas, meses o años previos al 13 de noviembre del 2014, y ninguno de nosotros simplemente se dio cuenta. Pero ahora yo me doy cuenta y estoy tratando de estar preparado para lo peor. Si tienes algún recuerdo de ese fin de semana, e incluso si no lo tienes, probablemente también deberías prepararte. No tengo ni idea de qué son estas cosas en el cielo ahora o de lo que era ese enorme objeto triangular ese día, pero estoy seguro de que ahí estaba,
Y no quiero alarmar a nadie, pero lo que sea, creo que va a volver por el resto de la población. Y cuando lo haga, por favor, trata de recordarlo esta vez. No te dejes engañar. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.